So yesterday, some of us were doing the Bodhisattva vow. Bueno, pues ayer algunos de nosotros estuvimos haciendo el voto del Bodhisattva. And we make a commitment to do whatever we can to bring about the enlightenment of all beings. Y tomamos el compromiso de hacer todo lo que podamos para traer la iluminación a todos los seres. So on an outer level, it is as if enlightenment is some happy land far away. Ya, entonces, en un nivel externo es como si la iluminación fuese una tierra feliz en algún lugar lejano. And you've got to go from here to there. Y necesitamos ir desde aquí hacia allí. And then we think, oh, I could get a bus and at least take some people on the bus and take them there. Y entonces pensamos, vaya, por lo menos podría coger un autobús y montar a gente en ese autobús y llevarlas allí. But this text, like the Dzogchen text, is saying something different. Pero este texto, como los textos Dzogchen, dicen algo diferente. The site of awakening is here. El lugar de despertar es aquí. It's not somewhere else. No está en ningún otro lugar. Moreover, the basis of awakening is already in place. Además, la base para el despertar ya está en su sitio, ya está en su lugar. So although in the Mahayana tradition we talk about gathering the two accumulations of merit and wisdom, Y entonces, aunque en la tradición mahayana hablamos de reunir las dos acumulaciones de mérito y sabiduría, which then manifest as the fruits of our own labors, y entonces eso se manifiesta como los frutos de nuestros propios vecinos, from the non-dual point of view, the basis for awakening is the pristine purity, the ever-fresh openness of our mind itself. desde el punto de vista no dual, es la pureza prístina, la mente abierta, no vacía de la presencia. And therefore, the task of each person is to open to themselves. Entonces la tarea de cada persona es abrirse a sí misma. We are like a very shy person. Somos como una persona muy tímida. And somebody wants to take our photograph. Y alguna persona, alguien, pues quiere tomar una foto de More nosotros. clothes in order to be photographed. Y entonces nos ponemos más ropa para poder ser fotografiados. And the photographer says, but if you want to have an image of how you are, you have to take your clothes off. Y el fotógrafo dice, pero si tú lo que quieres es tener una imagen de cómo tú eres, te tienes que quitar más ropa. No, I don't want anyone to see me. Ah, no, yo no quiero que nadie me vea. I don't like how I am. No me gusta como yo soy. And of course, very often when people say this, they have never really seen their own naked body. Y por supuesto, cuando mucha gente dice esto, en realidad ni siquiera han visto su propio cuerpo desnudo. So similarly, we wear our clothing of memories, thoughts, habits, and so on. De manera similar, nosotros llevamos nuestra propia vestimenta de hábitos, recuerdos. And you may have grown up in a family that gave you Christian clothing or communist clothing. Y puede que hayas crecido en una familia que te dio una vestimenta cristiana o una vestimenta comunista. Through the course of your life, you change your clothes. Y a lo largo de tu vida te has cambiado la ropa. But you never really spent any time being naked. Pero nunca has pasado mucho tiempo en realidad desnudo. But in the text they say we need naked awareness, uncovered awareness. Pero en los textos se dice que necesitamos presencia desnuda, presencia
sin tapar, We descubierta. cannot open to the naked mind if we are always holding on to our thoughts, feelings, interpretations, and so on. No podemos abrirnos a nuestra mente desnuda si siempre estamos agarrados a nuestros pensamientos, a nuestras interpretaciones, a nuestros sentimientos. So from that point of view, when you're at home in your naked self, Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú te sientes a gusto en tu propio yo you don't desnudo, have to wear clothes. no tienes que ponerte ropa. We wear clothes for the sake of the other. Llevamos ropa para los demás. We adorn ourselves in certain attitudes or moods or skills in order to make contact with other people. Nos adornamos con determinadas actitudes o estados de ánimo o habilidades para poder ayudar a otras personas. The Dharmakaya is the naked mind. El Dharmakaya es la mente desnuda. And the Sambhogakaya and Nirmanakaya are forms of showing or clothing by which our compassionate activity makes contact with others. Y el Sambhogakaya, Nirmanakaya son formas de vestimenta, de adoptar, de conectar con los demás para ayudarles. Oh, see if this image makes sense to you. Así que indaga a ver si esta imagen tiene sentido para ti. No matter how many clothes we are wearing at this moment, we are naked under our clothes. Sin importar cuánta ropa podamos llevar puesta en este momento, debajo de esa ropa estamos desnudos. The clothes hide the nakedness, but they don't remove it. La ropa oculta la desnudez, pero no la elimina. So the nakedness, the openness of our mind is the central point that we need to attend to. Y entonces la desnudez, la apertura de nuestra mente es un punto central al que debemos despertar. And then from that you can adopt whatever is necessary for the other. Y entonces, desde ahí tú puedes adoptar cualquier forma que sea necesaria para los demás. So then he says on page 99 in the English version, Y entonces dice en la página 99 de la versión en español, when looking again and again at the invisible mind, cuando miramos una y otra vez a la mente invisible. the invisible mind is a mind which is not something which can be grasped. La mente invisible es una mente que no puede atraparse, It cannot be seen as an object. que no puede ser vista como un objeto. You are the mind. Tú eres la mente, It's not something you have. no es algo que tú tengas. The mind shows you, you don't have the mind. La mente te muestra a ti, tú no tienes la mente. So he's saying you have to look again and again and again until you are convinced that your own mind, the ground of all your experience, is not a thing. It's not like anything else. Y entonces dice, tienes que mirar una y otra vez hasta que tú propiamente no es una cosa, es invisible, es algo que no puedes atrapar, no es una cosa. By doing this looking, then, as he says in the second line, the unseeable ultimate is seen distinctly just as it is. Y al mirar así, al mirar de esta manera, dice en la segunda línea, vemos con mucha claridad lo absoluto, lo que no se puede ver tal como es. How can you see that which can't be seen? ¿Cómo puedes ver eso que no se puede ver? Another image that is sometimes used
is that it's like a river flowing into the ocean. Otra imagen que a veces se utiliza es como un río que fluye al océano. The water merges with the water, and there's no difference between them. El agua se funde con el agua y no hay diferencia entre ellas. We see the mind in the sense of we awaken to how our mind is by exactly being awareness itself. Vemos la mente al despertar exactamente a cómo es y entonces nos convertimos en la presencia. Awareness is self-aware. Y la presencia se percata de sí misma. So, as a kind of general example, if you've ever done kind of mindful walking, so you bring your attention to your shoulders and how your arms swing and how your legs are swinging out from the hips. Utilizando otro ejemplo, si tú has hecho meditación andando y tú prestas atención a cómo se mueven tus hombros, a cómo se mueven tus brazos, cómo colocan las caderas, cómo van tus piernas. You have a sense of you're being attentive to how your body is, but you're also being receptive to how your body shows itself. Tú tienes una sensación de cómo tu cuerpo es, pero también estás atento a cómo tu cuerpo se manifiesta a sí mismo. So although there is still a duality, it's getting thinner and thinner. The subject and object aspects are getting more close to each other. Y entonces, aunque todavía hay dualidad, se está volviendo cada vez más delgada y el sujeto y el objeto están And cada then vez sometimes, if acercándose you're más in al the otro. right mood, if you're dancing, you're just dancing. It's as if the music is dancing you and there is no separate subject who's having to watch what they're doing. Y entonces a veces, por ejemplo, si estás bailando, pues solo estás bailando, no hay nadie ahí bailando, es como si el baile te baila a ti. Y entonces solo estás haciendo eso, no hay sujeto y objeto. So this gives a sense of something being present, not artificially developed, not observed, but as it were, a self-display. Y esto nos da la sensación de, de estar presentes, pero no desarrollados de manera artificial, sino como un despliegue que se muestra a sí mismo. Now, the dancing body is a display, it's an experience. Bueno, pues el cuerpo que baila es un despliegue, es So una what we're talking experiencia. about now is to bring the attention from what is occurring, what is being experienced, onto the experiencer without turning the experiencer into an object. Entonces, lo que estamos aquí hablando es de coger la experiencia, lo que está sucediendo ahora, hacia el experimentador sin convertir la experiencia en un objeto. Then the unseeable ultimate, which is the empty mind itself, is seen distinctly because you are present in it as it. Entonces, lo último invisible, que es la mente en sí, tú lo ves porque estás presente como eso mismo. The one who sees it is not the ego self. Y quien lo ve, ese que lo ve, no es el yo ego. Awareness is self transparent or self luminous or self aware. La mente, la presencia es autotransparente o autoluminosa o se percata de sí misma. It's just like that. Es simplemente así.
then he says, this severs all the uncertainties of is and is not concerning the true, the as is. Entonces dice, eso termina con todas las incertidumbres sobre es y no es respecto a lo verdadero, tal como es. It's not something you can have an opinion about or even an accurate perception of. Entonces no es algo sobre lo que tú puedas tener una opinión, algo sobre lo que tú puedas tener una percepción. It is your own self-radiant or self-illuminating being here. Es tu propio estar aquí que se ilumina a sí mismo, que resplandece sobre a sí mismo. It is a radiance which has no content of its own. Es un resplandor que no tiene contenido propio. And it doesn't stand in opposition to all the thoughts, feelings, perceptions, and so on, which are occurring as a stream of experience. Y que no se coloca en oposición a todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones que forman parte de la corriente de The experiencia. empty mind, in illuminating what arises, is illuminating itself. La mente vacía al iluminar lo que surge, se ilumina a sí misma. Because there is truly no separation or contradiction between the emptiness of the mind and the fullness of experience. Porque verdaderamente no hay separación entre la vacuidad de la mente y la plenitud de la experiencia. So he says, may we ourselves know our own essence free of delusion. Y luego dice que nosotros mismos podamos conocer nuestra propia esencia libres de delusión. So moment by moment, you are in your environment, in your room, in your town. Entonces, momento a momento, tú estás en tu habitación, en tu ciudad. According to circumstances, sometimes your attention's more out, sometimes it's more in. De acuerdo con las circunstancias, a veces tu atención está más hacia afuera, a veces está más hacia adentro. Everything which occurs is experience. Todo lo que sucede es experiencia. It's not a thing, No es una cosa, it's not a substance, no es una it's sustancia. arising and vanishing, arising and vanishing. Surge y desaparece, surge y desaparece. The knower of this, the revealer of this, is your own unborn awareness, El which is conocedor free of the delusion of grasping at experience as being the appearance of something. el conocedor de todo esto, quien revela todo esto, es tu propia presencia. Y eso nos libera de aferrarnos a aquello que aparece como si fuese algo. In this way, you see your own naked face, De esa manera tú ves tu propio rostro desnudo, just as it is. tal como es. And the face has these three aspects. Y el rostro tiene estos tres aspectos. It is open, Es abierto, it is radiant, es or radiante, lustrous, or the patterning of potential. o es resplandeciente, es patrones de potencial. And it is the precise expression which arises in contact. Y la expresión precisa que surge en contacto. So our face is empty, Entonces, nuestro rostro es vacío, it has complexion, it has this radiance,
tiene complexión, tiene este and it resplandor expresses connectivity. y expresa conectividad. So this is how we know ourselves. Así es como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. It's very important that these three are not split and divided. Y es muy importante que estos tres no estén divididos y separados. Otherwise, you get an opposition between the mind being empty and open and the mind being expressive. Y porque si no, lo que te obtienes es una oposición entre la mente que está vacía y la mente However, que se our expresa. mind shows itself, whatever thoughts and feelings arise, this is not other than the basic emptiness. Tal como se muestre la mente a sí misma, no es diferente de la vacuidad básica. There is nothing to grasp at. No hay nada que aferrar. And this is the freedom from delusion. Y esta es la liberación de la delusión, del Because engaño. delusion arises when we grasp at an illusion, like a reflection, and Porque, take it to have a separate essence of its own. porque la delusión surge cuando nos aferramos a una ilusión y la tomamos como si fuese una verdad por sí misma. So then in the next verse, he says, looking at an object, we see no object, just mind. Y entonces en la siguiente estrofa dice, mirando a un objeto, no vemos objeto, sino solamente. That is to say, the object is my experience and my experience is my mind. Es decir, el objeto es mi experiencia y mi experiencia es mi mente. So I'm walking in the street and I see someone coming towards me. Entonces yo voy andando por la calle y yo veo a alguien que se me acerca. I think they look dangerous. Yo pienso que parece peligroso. That is an interpretation. Eso es una interpretación. That is the movement of my mind. Ese es el movimiento de mi mente. That is my experience. Esa es mi What I experiencia. see is my mind. Lo que yo veo es mi mente. It doesn't mean that this person is something that I have invented, and if I stop inventing them, then they will vanish in a puff of smoke. Y eso no significa que esta persona sea algo que yo he inventado y que si dejo de inventarla se va a disolver como una nube de humo. The object is not something we can ever find. El objeto no es algo que podamos encontrar nunca. Both subject and object are experiences of the mind. What we Tanto experience is the mind's display. el sujeto y el objeto son experiencias de la mente y lo que experimentamos es el You despliegue de la mente. explore that for yourself. Go in your kitchen, go in your bathroom, look at the sink, look at the cooking pot. Tú puedes experimentar esto por ti mismo. Ve a la cocina, ve al cuarto de baño, mira al lavabo, mira hacia a la olla. Here is an object. Aquí hay un objeto. I like my old pan, A mí me gusta mi vieja sartén, but my friends don't like the pan. pero a mis amigos no les gusta la sartén. Why don't you get a new pan? Look, it's old, it's worn out. ¿Por qué no te consigues una sartén nueva? Mira, esa está muy gastada. Do we see the same thing? ¿Vemos la misma cosa? I approach the cooking pan with my mind. Yo They me, approach the cooking pan with their mind. yo me Is there acerco, an actual pan which is out there? yo me acerco a la sartén con mi mente y ellos se acercan a la sartén con su mente. ¿Hay ahí alguna sartén real? Until the mind apprehends it, it has no meaning for us.
Hasta que la mente la aprehende, la atrapa, no hay The significado para potential is nosotros. born for us according to our interpretation. El potencial nace para nosotros de acuerdo con nuestra interpretación. Our interpretation, it's the midwife of the birth of the object. Nuestra interpretación es la matrona que da luz al objeto. And different minds give birth to different objects. Y mentes diferentes dan a luz a objetos diferentes. They are the objects of experience. Son los Or objetos, they are the object aspect of an experience, or they are experience interpreted as object. son los objetos de la experiencia o son los objetos vistos como, son la experiencia vista como There is objeto, only the o mind. bien solo está la mente. So then he says, looking for mind, we see no mind, only the empty essence. Y entonces dice, mirando para encontrar la mente, no vemos la mente, solo la esencia vacía. The mind has nothing in it. La mente no tiene nada en ella. Whatever content is in the mind is already vanishing as soon as you notice it. Cualquier contenido que surja en la mente ya se está desvaneciendo en el momento en que tú te das cuenta de él. Although we look again and again for the mind, we find only an open space. Si buscamos una y otra vez la mente, lo único que vamos a encontrar es espacio vacío. This open space is ceaselessly filling with appearances. Es un espacio vacío que está siempre incesantemente llenándose con apariencias. So then he says, looking at both, at the object and at the mind that looks at the object, clinging to duality is liberated where it is. Y dice en el siguiente, mirando ambas cosas, el objeto de la mente y la mente que lo observa, se libera el aferramiento a la dualidad en el mismo lugar donde está. Neither the seeming object or the seeming mind is a real entity. Ni el objeto aparente ni la mente aparente es una entidad real. Having no inherent existence, there is no basis for duality, because what is it that's keeping them as separate? Al no tener ninguna base real, ninguna entidad real, no hay base para la dualidad, puesto que no son entidades separadas. So then he says, may we awaken to luminosity, the givenness of the mind. Y dice que podamos despertar a la luminosidad, a la mente tal como es. Luminosity means the ungraspable appearance, or the display, or the showing, or the potential, which has no self-substance. La luminosidad quiere decir a lo que se muestra en la mente, al despliegue, al potencial, a la manifestación en la mente, que no tiene ninguna sustancia propia. So we have dreams, we have daydreams, we have going to the cinema, we have the experience of taking something to be real when it's not real. Bueno, pues tenemos sueños, tenemos ensoñaciones cuando estamos despiertos, tenemos el cine, es decir, tenemos la experiencia de tomar algo como real cuando realmente no lo es. This luminosity arises in the field. Esta luminosidad surge en el campo, in the space of the mind. en el espacio de la mente. It's not that the mind is inside you, and when you go to the cinema, you sit in your seat and you see the film that is out there. Y no es que la mente esté dentro de ti y que cuando vas al cine tú estás viendo algo que está ahí fuera. Your experience of sitting in the seat in the cinema and your experience of the film are both arising in the
space of luminosity. Tu experiencia de estar sentado en el cine y tu experiencia de la película, ambas surgen en el espacio de la luminosidad. This is a co-emergence or a simultaneous emergence, which is dynamic and ever-changing. Esto es una coemergencia o una emergencia dinámica, dinámica que siempre está cambiando. This is the intrinsic. This is how it is. Esto es lo intrínseco, así es como es. So then we can understand why very often in the meditation text it says, don't keep the world outside, don't keep the mind inside. De esa manera podemos entender porque en los textos se dice no mantengas el mundo ahí fuera y no mantengas a tu mente ahí dentro. They arise together. Surgen juntos. Before we comment on the world, before we enter into judgment about the world is here and it's only here because we are aware. Antes de que comentemos sobre el mundo, antes de que digamos nuestra opinión, nuestra presencia está aquí, siempre está aquí, nuestra mente vacía. The mind is given in the sense that we don't make it, we don't possess it. It is intrinsic from the very beginning, unborn. Nuestra mente es dada en el sentido de que es intrínseca, que está presente desde el principio, es no nacida. So then he says in the next verse, separate from mental activity, this is the great Mahamudra. Y luego dice en la siguiente estrofa, separado de la actividad mental, así es el gran Mahamudra. Excuse me. This is meaning that the mind is not created by mental activity, nor does the mind create through mental activity. Esto lo que significa es que la mente no se crea a través de actividad mental y tampoco la mente crea actividad mental. The first word yit means the intelligent mind, the mind that does things. La primera palabra en tibetano, yi, significa la mente que hace cosas. This mental activity cannot touch the great Mahamudra. Esta actividad mental no puede tocar el gran Mahamudra. The Mahamudra is free from the Mahamudra, which means our own mind itself as it is. This is it is never relative to what is emerging. El gran Mahamudra, que se refiere a la mente tal como es, a la propia mente tal como es, nunca es relativa a lo que emerge de ella. So we can compare different kinds of potatoes. Podemos comparar diferentes tipos de patatas. You think this is a potato, that's a potato, this one is big, this is red in color, this one is more useful for baking. Podemos decir, esta es una patata roja, esta es una patata blanca, esta es mejor para freír, esta es mejor para hornear. That is to say, description, evaluation, judgment, Es decir, all rest on the dualistic perception. There is something there that I am thinking and talking about. Es decir, descripción, evaluación, todo esto
descansa sobre la suposición de que hay algo ahí sobre lo que yo puedo hacer comentarios. But this doesn't apply to the mind. Pero esto no se aplica a la mente. The mind is not a thing among things. La mente no es una cosa entre cosas. The mind is the ground of everything. La mente es la base de todo. And because the mind is not a thing, Y its pues, children, all that arises in and as and for the mind, are not things either. y puesto que la mente no es una cosa, sus hijos, todo lo que surge dentro de la mente no son cosas tampoco. Todo lo que surge dentro de la mente, como la mente, no son cosas tampoco. This is the great Mahamudra. Y esto es el gran Mahamudra. It is great because it is complete in itself. It's like a circle or a ball. It has no edges or joins. It's not compounded. Es grande porque es completo en sí mismo, es como un círculo o una esfera, no tiene esquinas, no tiene bordes. It is empty of inherent existence and so is beyond the realms of relativization. Está más allá de existencia inherente y entonces está más allá de la relativización. Then he says, free of extremes, it is the great middle way. Y dice, libre de extremos, así es el gran camino medio. The main extremes are existence continuing forever and non-existence or oblivion or annihilation. So permanence or annihilation. Los dos extremos son existencia, existencia permanente o no existencia, aniquilación, olvido, no existencia. So this is the great Madhyamika, the great philosophy or view of the ungraspability. Y este es el gran Madhyamika, la gran visión o camino de As we touched on, extremes means polarities, binaries, this in relation to that. De la inaprehensibilidad, de lo que no se puede atrapar. Y como hemos dicho antes, los extremos se refiere a polaridades, aquello que se coloca en oposición. But the middle way is where the extremes meet. Pero el camino medio es donde los extremos se encuentran. They are neither the same nor truly different. No son ni lo mismo ni verdaderamente diferentes. All extremes are non-dual. Todos los extremos son no duales. Because they are mutually dependent, even in their mutual exclusion. Porque son mutuamente dependientes, incluso en su So whenever we make a exclusión strong mutua. judgment, this is very good, this is very bad, Entonces, siempre que vayamos a emitir un juicio, decir esto es muy bueno, esto es muy malo, we're doing this on the basis of reification. lo We're hacemos, operating from the assumption that there is something there that I have definite knowledge about. lo hacemos sobre la base de la cosificación, lo hacemos sobre la base de decir, ahí hay algo ahí fuera y yo tengo conocimiento definitivo sobre ello. So he's saying it is free of all of this. Y entonces dice, está libre de todo esto. Inclusive of all is also known as the great completion. Dice, lo incluye todo y también se lo conoce como la gran completitud. The great completion or the great perfection is Sokpachembo. La gran completitud o la gran perfección es Sokpachempo. The great inclusion is never divided. La gran inclusión nunca está dividida.
Nothing has to be excluded. No tiene que excluirse nada. Everything is welcome. A todos se le da la bienvenida. Everything arises in this open, empty space. Todo surge en este espacio abierto, vacío. So he's saying that whether we call the mind the great Mahamudra or the great middle way or Madhyamaka or the great completion or Zokpachembo, these are only names. Y entonces lo que dice es que tanto si llamamos a la mente el gran Mahamudra o Madhyamaka, el gran camino medio, o la gran completitud, todo esto son simplemente nombres. So he's saying, may we gain the confidence of seeing that to know one, to really penetrate to the truth of emptiness, is to know the meaning of all the different dharma paths, all the different phenomena. Y dice que obtengamos la confianza de despertar al conocimiento de que uno es el significado de todo, que ver uno, comprender la vacuidad es So despertar then a in the todo. next verse he says, great bliss, free of attachment, is unceasing. Entonces, en la siguiente estrofa dice, el gran gozo libre de apego no se interrumpe. So great bliss is referring to non-oppositional sensation. El gran gozo se refiere a sensación sin oposición. So they say, if you go to a land of gold, all you can find is gold. Dice, si tú vas, lo que se dice es, si tú vas a una tierra de oro, todo lo que vas a encontrar es oro. If you go to the realm of sensation and you see sensation for what it is, then all sensation is like happiness. Si tú vas al reino de la sensación y tú ves la sensación por lo que es, entonces toda sensación es felicidad. So we touched on before that if something pleases us, we want to have more of it. If it doesn't please us, we want less of it. Y entonces ya lo hemos visto antes, si algo nos agrada, queremos más, y si algo nos desagrada, queremos menos. But O he queremos has liberarnos been de ello. progressively, step by step, coming to this absolute clarity. Everything is unborn. Y aquí lo que estamos intentando pasito a pasito es llegar a esta claridad absoluta de que todo es no nacido. So when you apply your identificatory matrix, Entonces, cuando tú aplicas tu matriz identificadora, when you apply your interpretive signs, cuando tú aplicas tus signos and you feel, oh, this is very identificadores, good, this is very bad, y tú piensas, esto es muy bueno, esto es muy malo, he's just been pointing out in the previous verse, but there is no object. él está señalando en la estrofa anterior, pero si no hay objeto. So this is good, this is bad, this is the movement of the mind. Entonces, esto es bueno, esto es malo, eso es el movimiento de la mente. It establishes nothing. No establece nada. It is a pretense or an invention or perhaps. Es una pretensión, una invención, un quizás. A sensation arises in the body. Entonces, surge sensación en el cuerpo. What is it? ¿Qué es? The what is already taking us towards a kind of, there's something there. El qué nos lleva a una especie de que ahí hay algo.
don't investigate through the medium of duality. No investigues a través del medio de la dualidad. You're not a detective investigating a criminal. You're not a doctor reading signs and symptoms to come to a diagnosis. No eres un detective investigando un delito, no eres un médico que investigues los síntomas de una enfermedad. Stay with the immediacy of the arising. Quédate con la inmediatez de lo que surge, Ungraspable. inaprehensible, That's why inatrapable. it's important as part of your practice to do the general vipassana of scanning through the body. Por eso es por lo que es útil, como parte de la práctica, hacer el vipassana general de escanear el cuerpo. As you go down through the body, maybe there is some heat or some scratchy feeling in your shoulder. Cuando vas bajando por el cuerpo, pues igual te encuentras con un sentimiento de picor o un poco de calor en el hombro. Then when you come back up again, scanning through the body, the sensation is different or perhaps has vanished completely. Y luego cuando vuelvas hacia arriba con el escaneo, pues igual esa sensación ha cambiado o se ha ido por completo. It's not an object, No es un objeto, it's an experience. es una experiencia. If you grasp at it as an object, it will look like an object. It will seem to be an object. Si tú te aferras a ella como un objeto, va a parecer un objeto, va a tener la apariencia But de if un you objeto. simply attend to it, you see it's a transient experience with no internal essence of its own. Pero si tú simplemente atiendes a ella, vas a ver que es una experiencia transitoria sin ninguna esencia propia. So, when you are free of attachment to good and bad, to wanting and not wanting, then all sensation is great bliss. Y entonces cuando tú estás libre de apego, de bueno o malo, de me gusta o no me gusta, entonces toda la sensación es un gran gozo. Now, when we have this Deichen or Dewa Chempo, Chempo, which means great, in this kind of text always means empty. Entonces, bueno, cuando tenemos esta palabra, estos términos Dechen o Dewa Chempo, siempre significa, Chen siempre significa vacío. So it doesn't mean a lot of bliss or a lot of happiness. Entonces no significa un montón de gozo, un montón de felicidad. It's not like the bliss that you can create through certain yoga practices, controlling breathing and so on. No es el gozo que tú puedes crear a través de ciertas prácticas de yoga, controlando la respiración y demás. That also can be called great bliss. Ese también se puede llamar gran gozo. But that is the great bliss of artifice. It's an artificial construction used for the purpose of showing you the emptiness of the body system. Pero eso es un gran gozo artificial, es una práctica artificial diseñada para mostrarte la vacuidad del sistema corporal. Here it means all sensation is empty. Y significa toda la sensación es vacía. Indeed, all experience is empty. Y en realidad toda la experiencia es vacía. Because it's empty, it is beyond evaluation. Y puesto que es vacía, está más allá de la evaluación. And so it provides no basis for reactivity.
Y por eso no proporciona ninguna base para la As soon as you reactividad. react to a sensation as being positive or negative, you're doing that on the basis of liking and not liking. En cuanto tú reaccionas a una reacción, a un estímulo, como poniéndolo como positivo o negativo, Dios lo hace sobre la base de que o bien te gusta o bien te disgusta. So your starting point is duality. Y entonces tu punto de partida es la dualidad. The vision of duality cannot have great bliss. It doesn't have empty bliss or empty sensation. Y It has good sensation or bad sensation. Y la sensación en la dualidad no puede tener gran gozo, no puede tener gran gozo, lo que puede tener es buena sensación o mala sensación. So you could also translate this sentence as empty experience free of attachment is unceasing. Y también se puede traducir esta frase: experiencia vacía, libre de apego, es incesante. Then he says, luminosity free of grasping at characteristics is unobscured. Y luego dice: la luminosidad libre de aferramiento a las características no está oscurecida. It means this great plane of co-emergent display, the luminous experience of the unreified potential of the mind. Y lo que significa es que el despliegue cosificado del potencial de la mente when you don't approach it in terms of characteristics, of qualities you can attribute to what is occurring, cuando tú te acercas a él sin los atributos de características que tú puedas atribuirles, sin características, then the field, the plane, the display of luminosity is undivided and intact and unobscured. y entonces el campo de despliegue de luminosidad es indivisible, no está oscurecido. If you grasp at luminosity, you won't catch luminosity, but you will give rise to the delusion that there is an entity having its own qualities there. Si tú te aferras a la luminosidad, no vas a atrapar la luminosidad, sino que vas a atrapar el engaño de que hay ahí algo con sus propias características. Then he says, non-conceptuality beyond intellect is instant presence. Y entonces dice: lo no conceptual que traspasa el intelecto es la presencia instantánea. Means when you trust the ground, when you abide in the ground, when you open to the ground, Lo que dice es que si tú confías en la base, si tú permaneces en la base, si tú moras en la base, you have the immediate clarity that there is nothing there to think about. tienes la claridad inmediata de que no hay nada sobre lo que pensar. There is no need to make sense of what is happening. No hay ninguna necesidad de crear sentido a lo que está pasando. Know what is happening. No hay un qué que esté pasando. There is the display of the mind to itself, a display which is unborn, unseparated from the mind. And so this great circle of completion is free of division into subject and object. Está el despliegue de la mente, que es inseparable de la mente en que se despliega, y entonces este
círculo individido, está este círculo individido de la presencia instantánea. This effortless co-emergence, this arising all at onceness, is free of conceptualization and beyond conceptualization. Este surgimiento libre, esta manifestación espontánea está más allá de está libre de la So conceptualización y then he está más says allá de la many conceptualización. unelicited meditative experiences occur without interruption. Y entonces dice que las experiencias meditativas no provocadas ocurran sin interrupción. He's saying, may this occur, may we experience these diverse, unartificial, uncaused experiences. Entonces dice que esto ocurra, que tengan lugar todas estas experiencias no artificiales y no provocadas. These are called nyam. They're experiences clearly in the mind. They're not reliant on subject-object interaction. The most famous of them are bliss, luminosity, and non-thought. Y esto se llama ñam, es decir, un estado que no depende de sujeto-objeto y de luminosidad abierta. Y la más conocida se llama, no me acuerdo lo que dice. Now, because these three states are can be quite intense and quite reassuring, they can become like a false haven, a false port for a ship to rest in. Y entonces, dado que estos tres estados son muy agradables y muy confortadores, pueden parecer como un cielo en donde permanecer, como un puerto al que llegar y resguardar tus naves. As there is less attachment, these experiences become more frequent. Y a medida que haya menos apego, estas experiencias se vuelven más frecuentes. So they can be seen as signs of some success, but not of arrival. Y entonces pueden verse como signos de tener algo de éxito, pero no signos de llegada. There is nowhere to arrive. No hay ningún lugar a donde llegar. The mind is already open. La mente ya estaba The abierta. danger with these experiences is that we take them as a sign that we have achieved something. El peligro de estas experiencias es que las tomemos como la señal de que hemos logrado algo. So sometimes the advice is given, if you find yourself having these experiences, then just sit with them and then make the sound of put very strongly and cause them to disperse. Y entonces a veces pues la instrucción es que si tienes estas experiencias, pues quédate con esas experiencias y entonces de repente grita muy fuerte el sonido de PET y estas experiencias se van a disolver. Because when we read the accounts of this stages of jhana, of meditative absorption described in the Theravada text, which are seen as the basis for going to the formless realms at the very top of samsara. Porque cuando vemos las experiencias que se describen, las experiencias de absorción meditativa que se describen en la tradición Theravada y que son una manera de ir a los reinos de la desinforma, que son la parte más elevada a la que se puede ir en el samsara. You can see that absorption into these states and the maintenance of them through
a very quiet, non-disturbance of one's own state or of what is occurring, this can be a dead end. Y porque puedes ver que estos estados meditativos y el mantenerlos a través de evitar la perturbación pues puede parecer como un final de camino, como un camino So sin we don't want salida. to go there. Y entonces no queremos ir ahí. But in the next verse, he's saying, grasping at good meditation experiences is liberated in its own place. Y entonces, en el siguiente verso dice, el aferramiento a las experiencias de meditación buenas se libera en el mismo lugar He's donde está. saying you don't even have to do something disruptive like use the syllable pet. Lo que te dice es que ni Simply, siquiera, sorry, on you go. lo que dice es que ni siquiera tienes que hacer algo disruptivo como o gritar la sílaba pet. Simply being present in the here and now, which is the only place we can actually be. Simplemente estando presente en el aquí y ahora, que es el único lugar en donde realmente podemos estar. This is where these good experiences, in particular the bliss, clarity, and non-thought, occur. Y él es el lugar en donde estas experiencias, en particular la actividad gozosa y el no pensamiento, suceden. They occur and they vanish. Ocurren y se desvanecen. They go free in their own place, which is here and now. Se liberan en su propio lugar, que es aquí y ahora. By remaining here and now as the clarity of space, these experiences occurring in this space are not other. We're not merged in them, but neither are we apart from them. And so they come and they go by themselves. Y al permanecer en ellas tal como surgen, pues están aquí y ahora, surgen por sí mismas y se van por sí mismas. Y entonces no hay ninguna necesidad de fundirse en ellas ni de rechazarlas. Moreover, delusional bad thoughts are inherently pure within all-encompassing space. Además, los malos pensamientos frutos de la delusión no son inherentemente, o sea, son inherentemente puros dentro del espacio que todo lo incluye. Bad thought is already a judgment. Malos pensamientos, eso ya es un juicio. So whatever is occurring, sometimes there's a lot of physical pain, sometimes we feel very sleepy, sometimes we're bored, sometimes we can't be bothered, sometimes we're angry, jealous, whatever. Y entonces, cualquier cosa que suceda, pues a veces tenemos mucho dolor en el cuerpo, a veces tenemos mucho sueño, a veces estamos aburridos, a veces es que nos sentimos muy molestos, nos molesta todo, entonces cualquier cosa que suceda. These are experiences which, if we were to enter into judgment, we would probably agree are not very good. Todo esto son experiencias que si de alguna manera empezamos a emitir juicios, pues vamos a estar todos de acuerdo que no son muy buenas. So what's important here is to be attentive to the fact that Entonces lo que es importante aquí es estar atento whenever al I hecho de define the object, que siempre que yo defina el I'm objeto, also shaping myself. también estoy configurándome a mí mismo. So if I say, oh, this is a delicious cup of coffee, Entonces, si yo digo, esto es una taza de café deliciosa, in that formulation, it is a seemingly objective assessment of the coffee. entonces en esa formulación parece
una evaluación objetiva del café. But what I'm actually saying is this cup of coffee is delicious for me. Entonces lo que en realidad estoy diciendo es que esta taza de café es deliciosa para mí. I find this coffee to be delicious. Yo encuentro que esta taza de café es deliciosa. So, in as much as I'm saying the coffee is delicious, Entonces, en la medida en la que yo estoy diciendo el café es delicioso, I'm indirectly referring to myself as one who is capable of defining the quality of coffee. indirectamente me estoy definiendo a mí mismo como aquel que es capaz de definir las cualidades del café. To define and shape the object is simultaneously to define and shape the subject. Definir y configurar el objeto es a la vez definir y configurar el sujeto. So, if we want the mind to remain open, Entonces, si queremos que la mente permanezca abierta, the formation, the constriction of positioning of myself in relation to my definition of the object is not going to be helpful. la constricción, la definición de mí mismo en relación con el objeto no va a ser muy útil. I mean, we have a problem because we live in a culture where we are supposed to be polite. Entonces tenemos un problema porque vivimos en una cultura en la que se supone que debemos ser educados. So if I make you a coffee and I ask you, how's the coffee? Entonces, si yo te hago un café y te pregunto, ¿cómo está el café? If you say, it is as it is, Y tú dices, pues es como es. I might feel like slapping you. Pues puede que me den ganas de abofetearte. Because there is a kind of choreography that we weave the texture of social relatedness through sharing likings and dislikings and opinions and so on. Porque hay una especie de coreografía en cómo tejemos las interacciones sociales de lo que te gusta, de lo que te disgusta y de cómo nos comportamos. So we can't step out of ordinary social interactions. Entonces no podemos salirnos de las interacciones sociales habituales. We're not living in caves in the Himalayas. No estamos viviendo en cuevas del Himalaya. So we can't separate ourselves from these invitations. Y entonces no podemos apartarnos a nosotros mismos de estas What we have to do invitaciones. is to deconstruct them in the moment of their arising. Lo que podemos hacer es deconstruirlas en el momento en el que surgen. If we are clear that when someone expresses an opinion, that is what it is. Si tenemos claro que en el momento en que alguien expresa una opinión, eso es lo que es. It is a mental formulation which reveals the particular patterning of that person at this moment. Es una formulación mental que revela la configuración en particular de esa persona en este momento. That is to say, they are showing themselves by talking about the object. Es decir, se muestran a sí mismos hablando sobre el objeto. So we can hear that. Entonces podemos oír eso. Oh, that's their mind at work. Ya, esa es su mente funcionando. It's like a mirage, like a rainbow, like a dream. Es como un espejismo, como un arco iris, como un Nothing sueño. is established. No se establece nada. It's a transient pattern which has no self-substance. Es un patrón transitorio que no tiene sustancia propia. It doesn't tell us any eternal truth about that person. No nos cuenta ninguna verdad eterna sobre esa persona. It's just a shape
which dissolves. Es simplemente una forma que se disuelve. So when we allow the sound to emerge as sound and emptiness, Entonces, cuando nosotros permitimos que el sonido surja como sonido y vacuidad, we are seeing that the comment is neither telling us the truth about the object, because other people could have different opinions, nor is it telling us some eternal truth about the subject who made the comment. vemos que el comentario no nos cuenta ninguna verdad intrínseca del objeto, porque algunas otras personas pueden tener opiniones completamente distintas, pero tampoco nos cuenta ninguna verdad eterna del sujeto, porque It's a no le movement define. within the space of potential, Es un movimiento dentro del espacio del potencial, within the Dharma Dhatu, the all-encompassing space within which phenomena arise and dissolve. dentro del Dharmadhatu, el espacio infinito que incluye a todos los fenómenos y donde se So, disuelven. all bad thoughts or feelings or sensations are inherently pure in their being unborn within the space of emptiness. Y entonces todas las malas acciones, todos los malos pensamientos son inherentemente puros en que son no nacidos. So the mind, which is the great mother, which is like Prajnaparamita, if we were looking at it from the Mahayana point of view, this mother is empty and gives birth to emptiness. Entonces la gran madre que vimos desde el enfoque Mahayana, la gran madre Prajnaparamita, que da lugar a todo, es esta gran vacuidad. The empty mind gives birth to appearance and emptiness, sensation and emptiness, judgment and emptiness, La bad mente, feeling and emptiness. la mente vacía da lugar a sensación y vacuidad, a un juicio y vacuidad, a un pensamiento malo y vacuidad. This, despair and emptiness, hopelessness and emptiness. Desesperanza y vacuidad. None of these Desesperación y vacuidad. propositions is a limit. Ninguno de estas proposiciones es un límite. When they arise from our mouth, it's like writing on water, like putting your finger in a bowl of water and writing your name. Cuando surgen de nuestra boca es como escribir en agua, es como coger el dedo y escribir las cosas en un cuenco de agua. By the time you reach the third letter, the first one has already dissolved. Para cuando llegas a la tercera letra, la primera ya se ha disuelto. So, resting in the empty space of awareness, resting in unborn awareness free of subject and object, everything is allowed because nothing can contaminate this space pure from the very beginning. Y entonces, descansando en la presencia abierta, vacía, descansando en la presencia libre de sujeto y objeto, puede surgir todo, porque todo es vacío. Whatever occurs is inherently pure because it is unborn. Cualquier cosa que ocurra es inherentemente pura porque es no nacida. Birth occurs due to duality. El nacimiento ocurre debido a la dualidad. Birth is ignorance. El nacimiento es la Birth is ignorancia. separation, reification. El nacimiento es la separación, la cosificación.
Then the next line he says, ordinary mind is beyond discarding and adopting, removing and adding. Y luego dice, la mente ordinaria va más allá de elegir y desechar, quitar y añadir. Ordinary mind is another way of saying unborn awareness. Mente ordinaria es otra manera de decir presencia no nacida. It's used for two reasons. One is to indicate that there is no dichotomy between open awareness and dualistic consciousness. These are not two different minds. Y se utiliza por dos razones. Una es para dejar claro que no hay ninguna diferencia entre la presencia no nacida y lo que se muestra en ella. And secondly, it's ordinary because all beings have it. Y en segundo lugar, es ordinaria porque todos los seres la tienen. It is the basis for awakening. Es la base del despertar. It is what the mind, which is pure from the very beginning, looks like or is taken to be when it is not recognized as it is. Es por lo que se toma la mente, que es pura desde el principio, cuando no se reconoce por lo que es. So, for example, if I say to a friend, oh, I feel a bit sad and disheartened. Por ejemplo, si yo le digo a un amigo, yo me siento un poco triste y descorazonado. And they say, oh, James, that's not like you. What's the matter? Y entonces dice, James, tú no eres así. ¿Qué es lo que te pasa? Then this is asserting that somehow that person and I know how my mind should be. Esa afirmación, de alguna manera, está diciendo que esa persona y yo, pues sabemos cómo mi mente debería ser. So I am becoming estranged from myself. I'm Y, having an abnormal experience. y entonces yo me estoy volviendo un extraño de mí mismo. Yo estoy teniendo una experiencia anormal. And it would be good to get rid of that experience. Y sería bueno liberarse de esa experiencia. So what he's saying here is ordinary mind, if you want to see it as it is, don't go into judging and adopting and discarding, removing and adding. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que la mente ordinaria, si tú quieres verla tal como es, pues deja de elegir y desechar, quitar y añadir. The intrinsic purity of this ordinary mind will be revealed without effort if you stop telling it what it is and allow yourself to open to it as it truly is. La pureza intrínseca de la mente ordinaria se va a revelar a ti mismo si tú dejas de contarle cómo es y permites abrirte a que se muestre tal cual es. Then the fourth line says, may we awaken to the truth of actuality beyond interpretation. Y luego la cuarta línea dice que podamos despertar a la realidad que traspasa la interpretación. So, in our own mind, with regard to our own experience, we want to avoid strong interpretation because that is always dualizing. En nuestra propia mente, lo que queremos siempre es evitar una fuerte interpretación porque eso siempre es dualizador. So we want to awaken to the unaltered,
simplicity of our mind as it is. Entonces queremos despertar a la simplicidad inalterada de la mente tal cual es. But of course, yesterday when we take the Bodhisattva vow, Pero por supuesto, ayer cuando tomamos el voto del Bodhisattva, we're also wanting to avoid creating problems for other people. queríamos evitar crear problemas para los demás. So that means that we need to become more mindful about how we use language. Y eso lo que significa es que tenemos que tener más cuidado, prestar más atención a cómo utilizamos el lenguaje. Gossiping about people, talking about them, Cotillear sobre la gente, creates a solidification. cotillear sobre la gente, hablar sobre ellos, crea una especie de solidificación. Having strong opinions about people's behavior, maybe politicians and so on, El tener opiniones fuertes sobre el comportamiento de algunas personas, sean is políticos o lo again que a sea. form of reification and mental dullness. De nuevo, esto es un tipo de cosificación, de opacidad mental. If you think that the politician is behaving badly, you can light a candle for them and say some prayers for them and hold an image of them in your mind and just let it dissolve by itself. Si tú crees que el político se está comportando mal, tú puedes encender una vela y ofrecérsela y tener la imagen en tu mente y dejar que se desvanezca por sí misma. The more you experience the unborn quality of whatever is arising moment by moment, Cuanto más the habitual experimentes, tendency to interpret, to judge, to elaborate will also thin. cuanto más experimentes la no la vacuidad de todo lo aquello Okay, que so surge, the more you see the empty nature of your mind itself, cuanto más veas la naturaleza vacía de la mente en sí, that it cannot be caught by a thought, que no puede ser atrapada por un pensamiento, then when we're talking about a person, we're not talking about the true source of how they manifest. entonces cuando hablamos de una persona no estamos hablando de la fuente verdadera a partir de la cual se manifiestan, Because that is ungraspable. porque eso es inaprensible. What we're doing is we're creating an artificial form of the other. Lo que estamos haciendo es creando una forma artificial del reifying it, otro y cosificándola. so that this solidified image of the other becomes a basis on which we can hang our various opinions and judgments. De manera que esta versión solidificada nuestra se convierta en la base sobre la que podemos colgar nuestras opiniones y nuestros juicios. So part of this is to see that we are thinking and talking ourselves into existence. Parte de esto es darnos cuenta que nosotros llegamos a la existencia a base de pensar y a base de hablar. Es decir, And we are thinking and talking other beings into existence. y que también damos existencia a los demás al hablar y pensar. And both we and they are from the very beginning free of the extremes of existence and non-existence. Y que nosotros y los demás, desde el mismo principio, somos libres de los extremos de existencia So y then no we see, I'm existencia. not living in a state of ignorance Y or entonces, unawareness. y entonces ahí vemos, yo no vivo en un estado de ignorancia o de no presencia. Awareness is a state of openness or just openness. La presencia es un estado de apertura, de simple apertura. But ignorance is an activity we are doing, ignoring. Pero ignorancia es una actividad
nosotros estamos haciendo We're doing ignorar. constructing. Nosotros, igual We're que building hacemos, up these nos- images of self and other. exactamente igual que construimos estas imágenes del yo y del otro. So he's saying, may we awaken to the truth of actuality beyond this unnecessary and harmful activity. Ahí entonces dice que podamos despertar a la realidad, a la verdad de esta realidad que traspasa la interpretación. Okay, if we come back at 1:45, gives us 20 minutes break. Vale, pues vamos a volver a las -15, nos da un descanso de 20 minutos. Okay, see you then. Vale, os veo entonces.